Hola a todos y bienvenidos nuevamente a un video tutorial de Bruno. El día de hoy vamos a continuar esta serie o miniserie de videos en la que estamos realizando ejercicios con nuestro nodo del calendario. En el anterior realizamos todo un sistema de agendamiento automatizado con nuestros nuevos mensajes, donde recopilábamos la información, la verificábamos y después, si todo estaba correcto y había un espacio disponible, se agendaba la cita. Sin embargo, no siempre vamos a trabajar únicamente con los nuevos mensajes. Es más común que se esté trabajando con un nodo de respuesta IA, la cual ya tiene nuestro asistente de inteligencia artificial. Entonces, aquí viene la pregunta, bueno, ¿cómo puedo conectar lo que ya realicé, es decir, mi sistema de agendamiento de citas, a mi nodo de respuesta IA? Eso es lo que vamos a solucionar el día de hoy, puesto que hay unas diferencias entre conectarlo con un nodo mensaje a este nodo de respuesta de inteligencia artificial. Sin más, vamos a ello. Primero que todo, es importante entender cómo funcionan las conexiones en Bruno. ¿Y cuáles son las diferencias entre conectar un nodo mensaje y conectar un nodo de respuesta IA? Puesto que hay unas leves diferencias que son fundamentales a la hora de mantener un control y la redirección de nuestro flujo. ¿Listo? Entonces, en el anterior video, pues nosotros lo conectamos con un siempre coincide, es decir, de que se active automáticamente. Esto hacía que el nodo mensaje, al extraer la información y ponerlas en variables, ya que son obligatorias, siempre las va a preguntar y luego de que termine de preguntarlas, va a seguir hacia este nodo. Pero, ¿qué sucede con el nodo de respuesta IA? Si nosotros solamente lo movemos, ¿sí? Y le ponemos la misma conexión de siempre coincide, cuando se inicie desde acá, se lo va a saltar. ¿Por qué? Porque el funcionamiento de nuestra inteligencia artificial es prácticamente de que aquí está el cerebro y el cerebro es el que siempre va a estar respondiendo. Pero si nosotros le decimos, listo, inicie en el cerebro, en nuestro nodo de respuesta IA y después váyase acá de inmediato automáticamente, pues no le vamos a dar tiempo de pensar. Entonces, ahí es donde vienen las conexiones. Tenemos que ser muy específicos a la hora de conectar un nodo de respuesta IA hacia alguno de los otros procesos de automatización. En este caso, no podemos utilizar un siempre coincide. Tenemos que ponerle una condición específica, ya sea por una conciencia exacta en una entrada del usuario o una variable, o ya sea por una indicación en esta parte de intención IA, de ponerle cuando el usuario termine de ingresar todos sus datos, ¿sí? Es un ejemplo. Esa es una forma y una muy buena manera de mantener un control y de realizar todas las conexiones que salgan, que salgan de respuesta IA. ¿Listo? Porque la respuesta ya siempre se va a estar ejecutando. Solamente le tenemos que indicar a través de la conexión cuándo tiene que ir a realizar el proceso y volver. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a realizar el día de hoy. Vamos a aprender a cómo configurarla y a cómo conectarla. Listo. Entonces, pues vamos a desvincular nuestro nodo de mensaje. Entonces, pues acá, primero que todo lo ponemos como punto de entrada, listo. Y este nuevo mensaje, pues eliminemos las conexiones que tiene, porque no lo vamos a estar utilizando. Lo vamos a dejar aquí, listo. Bueno, aquí tenemos que poner las mismas variables. Entonces, en este caso tenemos que coger la fecha del cliente, la hora del cliente y el email del cliente. ¿Listo? Entonces, pues, primero que todo, vamos a seleccionar un asistente, en este caso se va a llamar testbot, y esta es una nueva característica que tiene Bruno, que ya no tenemos que cambiar de pestaña hacia esta zona de
asistentes IAs para modificar el contexto o el playbook, que es el manual de las instrucciones, ¿sí? Sino que lo podemos hacer automáticamente cuando aparezca y lo seleccionemos. ¿Listo? Muy bien. Si le damos acá, vuelve a aparecer. Si lo queremos quitar, pues le damos en la X. ¿Listo? Muy bien. Entonces, aquí modifiqué nuestro bot que habíamos creado previamente. Le puse, eres un asistente que agenda citas. En un consultorio ontológico, sea amable y atento. ¿Listo? Entonces aquí le expliqué. Y en el playbook o en el manual de conversación, pues le puse las instrucciones. Entonces que primero salude, que después le muestre los horarios, después de que le pida la fecha, una hora y que las confirme. ¿Listo? Esto es fundamental. En este playbook nosotros podemos organizarle los pasos, ¿sí? E indicarle cuál es el orden en el que tiene que hacer el proceso. Listo. Lo dejamos como lo teníamos anteriormente y con esto pues ya lo modificamos. Ahora tenemos que agregar las variables de salida. Estas son tres, como ya habíamos visto anteriormente y como lo teníamos. Se va a hacer la fecha del cliente. En este caso, para que no se confunda con la anterior, le vamos a poner un 2 y va a ser de tipo fecha, que es esta de date o date. Y acá guarda la fecha del cliente o que el cliente, o sea, que el cliente indique para su cita. ¿Listo? Aquí vamos a poner la hora, un 2 para que se indique, y el tiempo. Como vimos anteriormente, pues acá le indicamos que guarda la hora que el cliente indique para la cita. ¿Listo? Y por si acaso, es mejor indicarle que guárdala en formato de 24 horas. ¿Listo? Es mejor indicarle que lo guarde de esa forma para evitar errores. ¿Listo? Aquí, al igual que en el anterior, le podemos poner los horarios. Entonces, de tal hora a tal hora, eh, esta recolección de información va a estar disponible. ¿Sí? Entonces, si tenemos un horario que va de 8 a 6 de la tarde, que serían las 18, ¿sí? Entonces, aquí va a tomar solamente los valores y las horas que estén dentro de este rango. Si yo les creo que a las 7 de la mañana me va a decir no, esa hora no le sirve. ¿Listo? Y por último le vamos a pedir el email del cliente. En este caso con un 2 para que se diferencie y de tipo email. Entonces, guarda el correo electrónico del cliente. ¿Listo? Para la cita. Con esto vamos a agregarle un paso más. Entonces, ¿cómo le vamos a agregar un paso? Le damos acá y pide a los clientes un correo electrónico para enviar la invitación a la cita. ¿Listo? Acá lo arreglamos y ustedes se dirán, pero si está en el último, entonces eso no va a funcionar. Pues simplemente nos paramos en estos punticos y lo podemos mover. Entonces, que lo salude, que le muestre los horarios y que luego le pida a los clientes la fecha, la hora y el correo electrónico. ¿Listo? Entonces, así pues podemos continuar. Aquí lo tengo hasta las 17. Entonces, vamos a poner. ¿Listo? Con esta parte ya tenemos configurada nuestro nodo de respuesta IA. Pero ahora tenemos que configurar la conexión. Aquí en la conexión
A mí me gusta y personalmente yo prefiero tener un control de mis variables. Si le pongo con intención IA, tengo que ser supremamente específico, ¿sí? Indicarle que tiene que haber recogido la fecha, la hora y el correo, ¿sí? Y que después de eso, ahí sí se active. Pero a veces hay algunos errores. Entonces, lo mejor es siempre tener un control de las variables. ¿Cómo hago yo? A mí me gusta utilizar esta opción que se llama is not empty. ¿Qué significa? Eso verifica que una variable no esté vacía. Entonces, cuando tenga un valor, se va a activar. ¿Y qué hago? Entonces, en este caso, yo quiero que se active únicamente cuando ya hayamos recogido todos los datos. Entonces, en este caso, voy a poner que se active cuando hayamos extraído la fecha del cliente. Y aquí tengo estos grupos que se llaman, esas opciones que se llaman grupos lógicos. Un no o un y. Entonces, esto nos sirve para poner más condiciones. En este caso, yo quiero que se active esta conexión y que vaya hacia este nodo cuando la fecha del cliente esté llena. Y, es decir, que cuando se cumplan estas condiciones, esta y esta se va a activar. Si digamos, solamente se cumple esta condición y esta no, pues no va a funcionar. Tiene que cumplirse todas. En este caso, voy a hacer lo mismo, que esté lleno, y va a ser con la hora del cliente. ¿Listo? Entonces, cuando la fecha y la hora del cliente estén llenas, ¿sí? Que ya hayan datos, se active. Pero nosotros tenemos otro dato que se llama el correo. Entonces, nuevamente le vamos a poner, lo llamamos email, email cliente 2, listo. Y le estamos indicando que se active únicamente cuando las tres variables de los datos que nosotros recogemos estén llenas. Si alguna falta, no se va a activar y va a seguir la conversación con el nodo de respuesta IA. Listo, entonces ahora para probar, pues solamente tenemos que actualizar nuestras variables. Entonces en este caso va a ser fecha cliente 2, hora cliente 2, listo. Aquí de igual forma, fecha cliente 2, hora cliente 2. Es importante mantener actualizadas las variables, ¿sí? Porque si simplemente lo conectáramos y utilizáramos los mismos nombres de acá, no, va a haber muchos errores, ¿sí? Entonces es mejor actualizarlas. Aquí nuevamente, hora cliente, listo. Y pues así podemos realizar una primera prueba en la que pues ya sabemos que no lo estamos devolviendo, ¿sí? Entonces no estamos devolviendo si sale algún error acá o si sale algún error acá, sino que simplemente se van a quedar atrapados. Pero es para que puedan observar cómo funciona, ya que ahorita les voy a indicar cuáles son las dos formas en las que uno puede manejar esos errores. Una, la cual es la más sencilla, ¿sí? En la que hay prácticamente bajo índice de que hayan alucinaciones y que se produzcan nuevos errores a raíz de eso, que es conectar al fin del flujo, o la otra es devolverla a respuesta IA, ¿sí? Pero esta es de cuidado. Aunque pues no nos adelantemos. Primero vamos a probar. Guardamos los cambios y lo probamos. Entonces acá le voy a escribir hola. Listo. Me respondió como una IA, no como la otra que directamente llegó a, a saltarme de preguntas. A ver, quiero agendar una cita.
¿Listo? Bueno, la quiero para mañana. Ahí está pensando, es decir, el 24 de julio. Acá ya la guardo. Y le voy a poner que a las 9 de la mañana. Listo. Y necesita un correo. En este caso, se volvemos nuevamente y tomamos el correo. Listo, está pensando. Y ¿ves? Ya se agendó exitosamente la cita. Vamos a revisar el calendario y a las 9 de la mañana, el día 24, aquí está agendada. Entonces, de esa forma, nosotros podemos utilizar nuestro nuevo inteligencia artificial para conectarlo con el calendario. Como pueden ver, pues es relativamente sencillo. ¿Listo? Pero ¿qué sucede? Que aquí puedo iniciar una nueva conversación y pues iniciar el chat. Si yo tuviera una inteligencia artificial que no solamente se encarga de agendar citas ni de recoger datos, sino que también responde preguntas, ¿sí? De soporte al cliente. ¿Qué sucede? Que yo también le puedo indicar acá que una información sobre los procedimientos que se realizan, ¿sí? Entonces, estos procedimientos que se realizan en el consultorio odontológico, em, por medio de esta indicación, pues las puede responder. Porque, ¿qué sucede? Que este playbook no es completamente estricto. Son los pasos obligatorios. Eso sí, lo tenemos que entender. Pero aquí, por ejemplo, si estoy en la mitad del paso de fecha cliente, si le quiero preguntar, pero ¿qué costo tiene? ¿Sí? Entonces, me va a responder, ¿sí? Y va a después volver a preguntar eso. Eso es lo fundamental de nuestro nodo de respuesta a inteligencia artificial, porque aquí solamente nos bombardea con preguntas, pero de esta forma nosotros podemos realizar un proceso de recolección de datos mucho más inteligente, ¿sí? Y no solamente con el calendario, si nosotros lo manejamos, sino que pueden ser con muchas otras cosas. Pero tenemos que tener en cuenta de que tenemos que ser muy específicos a la hora de realizar las instrucciones y también las conexiones. Como les dije, es una forma muy útil hacerlo de esta forma, porque uno tiene mucho control a la hora de saber que solamente se va a iniciar cuando todas las variables estén llenas. ¿Listo? Ahora, lo que les explicaba. Por ejemplo, si ocurre un error, aquí lo puedo devolver para que inicie una nueva conversación al dar del botón o inmediatamente lo puedo devolver a mi nodo de respuesta IA. Pero aquí hay algo fundamental. Esta conexión siempre va a ser que es siempre coincide, pero aquí hay un contexto. Y es que en este contexto nosotros podemos indicarle que la cita ya ocurrió un error por tal cosa, ¿sí? Eso es para decirle a nuestra inteligencia artificial de acá de que, oiga, ocurrió un error, vuelva a pedir los datos. ¿Qué sucede? Que hay algunas veces que este método hace que la IA de acá alucine. ¿Y por qué alucina? Porque nosotros no hemos cerrado nuestro flujo. Nuestros caminos, imaginémoslo como el flujo de un río, ¿sí? Entonces, o de una represa. Entonces, aquí comienza a fluir el agua y si todo va bien, fluye, fluye, fluye y se cierra el canal. Pero imagínate que acá al fluir se llevó las variables, que serían tres rocas. Entonces, estas tres rocas las llevo acá, pero oh, no funcionó. Entonces, sigue ese flujo de agua acá con las tres rocas, ¿sí? Y se devuelve.
¿Qué sucede? Que aquí todavía continúa con esas tres rocas y ese es un problema porque nosotros tenemos acá la condición de que se active cuando tenga esas variables llenas, es decir, cuando tenga esas tres rocas. Por eso puede alucinar. Sin embargo, pues nosotros podemos vaciar las variables. ¿Cómo? Bueno, aquí nosotros podemos en esta zona, variables, y no en capturar, sino en establecer variables, llamar una que tengamos. Por ejemplo, la fecha del cliente, ¿sí? Esa fecha del cliente. Y la podemos dejar vacía. ¿Listo? Y así nosotros la estamos vaciando. Entonces acá también llamamos la hora del cliente. ¿Listo? Y la tenemos vacía. Y tenemos otra que se llama el correo, email en este caso. ¿Listo? Y la dejamos vacía. Esto es una forma como de eh, mm, que no se lleve completamente la información incorrecta y que inicie el proceso nuevamente, si no queremos que llegue acá al fin del flujo. Porque otra forma es conectar aquí hacia el fin del flujo. Y de esta forma, pues nosotros simplemente le indicamos de que, no, no hay un espacio, entonces que se vuelva a iniciar la conversación completamente. Pero si queremos algo que sea en caliente, más como una persona que conversa eh, tú a tú, ¿sí? Cara a cara por medio del chat, entonces esa es la forma que nosotros tenemos que hacer. Así pues probemos. ¿Listo? Entonces acá ya nuestras rocas o nuestras variables ya las vaciamos, ¿listo? Para que no ocurra ningún problema. Y aquí en el contexto de la conexión le vamos a indicar. Ocurrió un error en el agendamiento de la cita, ya que la fecha y hora indicada por el usuario, por el cliente, no están disponibles. ¿Listo? Importante, vuelve a solicitar los datos para una nueva cita. ¿Listo? Entonces guardamos y probémoslo. Vamos a mirar aquí. ¿Listo? Vamos a probar. Entonces en este caso, nuevamente, un hola. Quiero agendar. Listo, entonces hoy vamos a revisar. Hoy tenemos una fecha, una cita a las 11. Entonces vamos a poner esa hora a las 11 a.m. Nuestro correo electrónico. Y aquí ocurrió que ya verificó y tiene que haber lanzado el mensaje de que está ocupado. ¿Listo? Mira. Entonces ha notado que la cita, listo. Acá dice que la agendó, pero no, ese espacio ya está ocupado. Entonces tenemos que seleccionar otra fecha y hora. ¿Listo? Entonces acá nos dice que seleccionemos una fecha y hora diferente. Pero como el nodo de respuesta de IA, ¿sí? Toma la información del contexto de la conversación y como ya se realizaban esas preguntas, mira, aquí ya están llenas. Entonces se va a realizar un bucle, repitiendo y volviendo a confirmar la información. Entonces hoy para las 12 a.m., las 12.
A ver, efectivamente, mira, se volvió a repetir. Y eso que le indiqué una hora diferente. Entonces, esos son los problemas que pueden surgir de devolverlo directamente, porque nosotros tenemos que ser muy, pero muy específicos a la hora de validar esas conexiones. ¿Sí? ¿Cuál sería mi forma de arreglarlo? Bueno, veo que el problema está es que al enviar la confirmación se están volviendo a llenar los datos. Entonces, si quitara este paso de confirmar, listo, vamos a probarlo nuevamente. Entonces, hola, quiero agendar hoy a las 11, como ya sabemos que está ocupado, ¿sí? Este correo y ahí comenzó a verificar. Pero ahorita envía una confirmación, ¿sí ves? Esta confirmación es la que va a llenar automáticamente estos datos. Y como los va a llenar, entonces nuevamente va a saltar el error. ¿Hola? Bueno, ¿sí es? Entonces se puede realizar, pero pues requiere un poco más de trabajo, ¿sí? E ir probando cómo solucionar esos pequeños errores. Si nosotros quisiéramos hacerlo de la forma más sencilla, entonces únicamente lo conectamos a este nuevo fin, o incluso ni siquiera a este nuevo fin. Mira que nosotros podemos tener un nuevo fin, otro nuevo fin personalizado. ¿Sí? Entonces acá a este, que siempre coincida, listo. Y aquí em, le podemos poner, em, esa fecha, esa fecha no está disponible. Selecciona otra. Esa fecha y hora. Esa fecha y hora no están disponibles. ¿Listo? Por favor, selecciona hora. ¿Listo? Le ponemos el botón de reinicio y en vez de esto le ponemos un nueva cita. ¿Listo? Para que sea diferente a este. Entonces, guardamos. Escribimos hola. Entonces, quiero agendar. Listo, entonces hoy a las 11. Listo. Y ponemos el correo. Y listo. Acá la anotó, pero va a lanzar el error de que ese espacio ya está ocupado. Toca seleccionar otra fecha. Y iniciamos una nueva conversación. Entonces, esa es una forma un poco más limpia de mantener el control y que no ocurran alucinaciones inesperadas. ¿Sí? Hay muchas formas de hacerlo. Entonces, eh, solamente tenemos que aprender a jugar con estos nodos, ¿sí? Incluso nosotros podríamos realizar uno que sea la respuesta de IA. Aquí haya un menú de opciones. Vamos a buscar el menú de opciones, como lo vimos, y creamos acá dos. Una que sea verificar y la otra agendar. Entonces, que cuando lee la opción de verificar, le pida unos datos y que haga la verificación y devuelva podemos tener una variable, ¿sí? Que diga
disponible o no disponible, ¿sí? Y entonces, dependiendo de esa variable, pues se le puede habilitar cuando devolvamos al nodo de respuesta IA la opción de agendar o no agendar, ¿sí? Entonces, esas son varias formas en las que nosotros podemos utilizar esa información. Si en vez de que, por ejemplo, listo, agendamos nuestra cita, pero no queremos que se vaya al fin del no, sino que simplemente se vuelva otra vez a nuestro no de respuesta IA. Entonces lo que podemos hacer es, bueno, aquí vamos a crear una conexión desde allá, vamos a crear otro punto aquí, listo. Vamos a decir que siempre coincide y le vamos a informar que em, la cita se agendó correctamente, se agendó correctamente. No vuelvas a solicitar que agende una cita. ¿Listo? Entonces, en este caso, en vez de que se termine la conversación, pues va a devolverse al nodo de inteligencia artificial. Entonces, le vamos a decir, hola, agendar. Aquí le voy a poner que hoy, en vez de las 11 le voy a poner a las 12. A las 12. ¿Listo? Y el correo electrónico. Listo. Ya quedó agendada la cita, la registró y listo. Entonces vamos a revisar y a las 12 tenemos que tener una cita. Mira, a las 12. Y aquí yo puedo seguir conversando. Entonces, ¿sabes si esto tiene costo? Bueno, no le indicamos. Listo. Ah, mira, aquí pasó algo. Y ese como nosotros, y por eso vuelvo a mencionar sobre lo de las conexiones. Nosotros tenemos acá llenos los datos. ¿Listo? ¿Y qué sucedió? Que cuando lo devolvimos todavía manteníamos esos datos llenos. Aquí tocaría vaciarlos en esta conexión para que, bueno, se pueda seguir la conversación. Como les digo, hay muchas formas de realizarla y la más simple siempre va a ser realizar las conexiones a nuestro nodo de fin, que prácticamente para eso sirve, para finalizar todos nuestros flujos y mantener un control. Y es demasiado, demasiado útil, porque así nos ahorramos un montón de dolores de cabeza, ¿sí? Con esto podemos realizar nodos gigantescos, ¿sí? Podemos simplemente tener este proceso para agendar citas, ¿sí? Entonces, como les comentaba, aquí puedo tener unas conexiones, voy a tener esta conexión que se llaman citas, ¿sí? Y después de que haya otra conexión que se llame soporte, ¿sí? Entonces acá lo que hago es que conecto este acá y conecto este acá dependiendo la respuesta, que tiene que ser opción uno. Entonces acá pongo opción uno. Y si quisiera crear otro flujo completamente diferente que sea solamente de soporte, es decir, de responder preguntas, entonces, no sé, aquí otro nodo de respuesta IA, ¿sí? O una gente que se encargue únicamente de responder preguntas, ¿sí? Entonces aquí le hago la otra conexión y le pongo opción 2. ¿Listo? Y aquí pues podemos crear otro flujo completamente nuevo y tenemos control. Que cuando inicie la conversación, el usuario o el cliente seleccione qué es
y a dónde quiere hablar. Entonces, si quiere agendar citas, pues se activa todo este flujo, ¿sí? Si quiere hablar con el de soporte, pues se activa todo este flujo. Si quiere realizar una compra, podemos tener un tercer flujo, ¿sí? Entonces, es muy versátil y que hay muchas formas de realizar el mismo procedimiento. Entonces, es muy útil que lo entiendan y pues este fue la primera conexión que nosotros realizamos con nuestra inteligencia y nuestra respuesta a IA, ¿sí? Entonces, pues, espero que les haya servido un poco, ¿sí? Para utilizar y comprender cómo pueden funcionar todos estos flujos. Y, hay otra cosa, mira, este es un flujo con respuesta a IA para agendar citas igualmente, que lo tengo diferente. Entonces, utilizo las mismas variables, ¿sí? Fecha cita, ¿sí? La hora cita. Y acá yo creé una variable que se llama confirmación. Entonces, acá en la confirmación yo pongo que si es falso, pues puede iniciar, ¿sí? O si está vacía. ¿Qué sucede? Que cuando llego acá, puedo cambiar esa confirmación a verdadera, ¿sí? Esa confirmación la puedo poner en verdadera, ¿sí? Y así, pues, no a volverse a repetir ni a enviar o nuevamente a agendar la cita, sino que tengo un control con esas variables. En cambio, acá, cuando ocurre un error que está ocupado, pues esa variable yo la establezco como vacía. Mira, ¿listo? Y así, pues yo mantengo un control de las cosas. ¿Listo? Entonces, pues, sí, esta es otra forma. Como pueden ver, es diferente a la de esta, ¿sí? Para realizar el mismo proceso de agendamiento de citas. Entonces, pues, sin más me despido. Muchísimas gracias y hasta luego.